Hoy vamos a ver de centro de gravedad el ejercicio resuelto número 6. Centro de gravedad de un auto BMW M3. Un auto BMW M3 de 414 HP de potencia y 1655 kilogramos de masa tiene una separación entre ejes de 2761 milímetros con un reparto de pesos de 50,8% sobre el eje delantero y un 49,2% de su peso sobre el eje trasero. Aplicando las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido, calcular dónde se encuentra el centro de gravedad del BMW M3 Coupé. Bien, acá tenemos esta Coupé de BMW y lo que tenemos que hacer es calcular el centro de gravedad de este auto. Para ello, lo que vamos a hacer es un zoom. Acá tenemos una vista lateral de nuestro BMW y nos dicen que la potencia del auto es de 414 HP y que la masa total del auto es de 1655 kilogramos. Lo que tenemos que hacer en este ejercicio es calcular el centro de gravedad, que yo lo he puesto acá, pero tenemos que saber a qué distancia está, en qué posición del auto. El centro de gravedad, como vimos en el video de teoría de centro de gravedad, es un punto en el cual actúa toda la fuerza del peso de ese cuerpo rígido concentrada. Es decir, es lo mismo todo el peso del auto actuando en este punto que es el centro de gravedad que todo el peso que actúa en cada partícula si lo sumamos vectorialmente. Produce el mismo resultado en el comportamiento del cuerpo. Este peso nos dicen que está distribuido en un 50,8% en el eje delantero y en un 49,2% en el eje trasero. Fíjense que tiene un reparto de peso muy bueno este vehículo. Básicamente la mitad del peso está en el eje delantero y la mitad del peso está en el eje trasero. Ahora, es importante resaltar que este peso es lo mismo que el peso que recae sobre cada eje. Y si queremos ir más lejos, lo ponemos en perspectiva y tenemos que el peso total se distribuye en los 4 neumáticos o cubiertas que tiene este BMW, que son los únicos puntos de apoyo. Y como nos dieron el porcentaje de peso que soporta cada eje, para cada rueda hay que dividirlo por 2. Es decir, si sobre el eje delantero recae el 50,8% del peso, sobre cada rueda delantera va a recaer el 25,4% del peso del vehículo. Y sobre la rueda trasera va a recaer el 24,6% del peso total. Acá está el otro neumático, pasa que el auto no es transparente y no lo podemos ver de esta vista. Como es un auto simétrico, lo que vamos a hacer es calcular la coordenada en el eje X, es decir, a lo largo del auto, y va a estar ubicado en el centro del auto. Entonces, nosotros tenemos que averiguar el centro de gravedad del auto, que es donde actúa todo su peso. Para ello nos dicen también que la separación entre ejes delantero y trasero de este BMW es de 2761 milímetros. Y todo este peso recibe una reacción normal de este pavimento o asfalto, que es el que soporta el peso del auto, que para el eje delantero va a ser el 50,8% y para este eje trasero va a ser el 49,2% del peso total. Para poder calcular el centro de gravedad, lo que vamos a hacer es elegir el eje X positivo hacia la derecha y vamos a tomar el 0 donde empieza el eje delantero. Esto, al igual que en todo el ejercicio, lo podemos elegir en cualquier otra forma. Si quieren, pueden poner el 0 en el eje trasero y tomar el eje X positivo hacia la izquierda, o en la configuración que ustedes quieran. Lo que nos falta hacer es un diagrama de cuerpo libre para que se vea más claro el problema. Este es el auto. Acá tenemos los ejes y acá tenemos el centro de gravedad, que es el lugar donde actúa todo el peso del auto. Además, como reacciona a este peso, el asfalto produce una fuerza normal y opuesta dividida entre sus ejes, de acuerdo al reparto de peso que nos da el fabricante de este M3. Vamos a poner el eje X e Y como se indica, y si el eje delantero está en 0 en nuestro sistema de coordenadas,
el eje trasero va a estar a 2,761 metros porque medimos en metros, estamos en el sistema internacional. Y lo que queremos averiguar es esta distancia X del centro de gravedad. ¿A qué distancia está el centro de gravedad respecto al eje delantero? Y además vamos a elegir el sentido positivo de rotación en el sentido antihorario. Esto no es porque vamos a hacer girar al auto en torno a su eje delantero, sino porque tenemos que aplicar las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido y vamos a tener que calcular los torques o momentos de fuerza que generan cada fuerza. Como siempre vamos a anotar los datos y las incógnitas y nos dicen que la potencia del auto de 414 HP, la masa del auto de 1655 kilogramos, el porcentaje del peso que recae sobre el eje delantero del 50,8% y el porcentaje del peso que cae sobre el eje trasero es de 49,2%. Además vamos a llamar X1 a 0 metros, que es el origen de coordenada, que es donde está el eje delantero, y vamos a llamar X2 a 2,761 metros, que es donde se encuentra ubicado el eje trasero en este sistema de coordenadas X e Y. Y lo que nos preguntan es cuál es la coordenada en X del centro de gravedad. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar las dos condiciones de equilibrio. Acuérdense que la primera es que las sumatorias de fuerza sea igual a 0 y la segunda que la sumatoria de torque sea igual a 0. Vamos a hacer sumatoria de fuerza en el eje X y si vemos nuestro diagrama de cuerpo libre, no hay ninguna fuerza actuando en el eje X, por lo que la sumatoria de fuerza es igual a 0. Si hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y, vamos a tener que 0,508 por el peso positivo menos el peso más 0,492 por el peso positivo. Estas fuerzas están desplazadas en el eje X, pero su línea de acción, su recta de acción, están en el eje Y, por eso las sumamos. Nos queda que 0,508 por el peso más 0,492 por el peso, que esto sería el peso total, menos el peso total es igual a 0. Bien, ya aplicamos la primera condición de equilibrio, se cumple, el auto parece que está en equilibrio, pero no nos sirvió para nada porque no hemos podido calcular las coordenadas en X del centro de gravedad. Para ello lo que tenemos que hacer es aplicar la segunda condición de equilibrio, que es calcular los torques. Vamos a hacer sumatorias de torque respecto a este punto que es el eje delantero. Bien, si no se acuerdan cómo se calcula el torque o el momento de fuerza respecto a un punto, acá les dejo el link del video para que lo repasen. Bien, si nos fijamos, esta fuerza, la recta de acción de esta fuerza, que es la fuerza normal que hace el pavimento sobre el eje delantero, pasa por el eje de rotación, que es el eje delantero. Como no tiene brazo de palanca, no produce torque. Ahora, el peso actúa a una distancia X del centro de gravedad respecto al eje de rotación. Y si vemos, esta fuerza haría que el auto gire en sentido horario, por lo que nos va a quedar menos el peso por la coordenada en X del centro de gravedad. Y después tenemos a la fuerza normal que hace el pavimento sobre el eje trasero, que es igual a 0,492 por el peso por toda esta distancia, que es X2, que es 2,761 metros. Y este torque es positivo porque hace girar al auto. Imagínense que todo el auto gira en torno al eje delantero si le hacemos una fuerza acá hacia arriba. Va a girar en sentido antihorario, que lo elegimos como positivo. Es decir, la ecuación de sumatoria de torque nos queda menos el peso por la coordenada en X del centro de gravedad más 0,492 por el peso por la coordenada en X2. Igual a 0 porque el auto está en equilibrio. Lo que queremos calcular es esta coordenada en X del centro de gravedad, entonces a este término que está sumando lo pasamos a este lado de la igualdad restando. Y al peso que está multiplicando la coordenada en X lo pasamos a este lado de la igualdad dividiendo. Nos queda que la coordenada en X del centro de gravedad es igual a menos 0,492 por el peso por la coordenada en X2 dividido menos el peso. Si se fijan, el peso del auto está acá y está acá. Y acá tenemos menos y acá tenemos menos. La ecuación se reduce
a 0,492 por x2, que es 2,761 metros, que es la coordenada en x del eje trasero. Hacemos esta cuenta, 0,492 por 2,761, y nos da que la coordenada en x del centro de gravedad es igual a 1,358 metros. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que este punto, que es el centro de gravedad, que normalmente se representa así, está ubicado a 1,358 metros respecto al eje delantero. Si lo vemos acá en el auto, quiere decir que desde el eje delantero nos tenemos que desplazar sobre el eje X 1,358 metros, y hemos encontrado la coordenada en X del centro de gravedad del auto. Si quisiéramos hacerlo en las tres dimensiones, como un auto simétrico, debería estar ubicado en la mitad de su ancho, que sería el eje Z. Y ahí quedó el ejercicio resuelto. Si te gustó, dale like, suscríbete para estar informado con los nuevos videos y no te pierdas el curso de física universitaria completo.